¿Qué es el proceso analítico jerárquico? No sé si están viendo mi pantalla, me dicen si sí o si no. Lili, ¿me confirmas de pronto por audio si están viendo mi pantalla? Perfecto, Inge, ahí se ve la presentación. Bueno, el proceso analítico jerárquico básicamente cuenta la leyenda que cerca de los años 60 el Departamento de Defensa de Estados Unidos un día llamó al profesor Thomas Sati y lo invitaron, y en esta charla de uno de los generales le comentaba, bueno, hemos tomado algunas decisiones a lo largo de la trayectoria de los Estados Unidos, unas no tan afortunadas, pues por no llamarlos unas embarradas, y queremos saber si podemos tomar mejores decisiones. El profesor Sati pues miró al general y le dijo, bueno, cuénteme usted cómo está tomando las decisiones en este momento. Y dice, no, pues relativamente sencillo, mi querido profesor. Nosotros contratamos a un paisa y básicamente nos dio una moneda de 50 pesos y cuando tenemos dos opciones lanzamos la moneda, algo fácil y rápido, y podemos tomar las decisiones. El profesor Tomasati pues lo miró un poco consternado y le dijo un método bastante práctico, hasta probabilístico, pero veo que tiene sus falencias. Eh, pues el general le dijo, sí, la principal falencia es cuando no tenemos la moneda de 50, pero en eso mismo nos enseñaron otro método que corresponde a poner tres soldados acostados y uno comienza de un lado al otro y lo llaman pico y pala. Y el que termine, pues, se toma la mejor decisión. Pero pues aún así, el profesor Sati lo miró y le dijo, ¿y ustedes han pensado en algo que tenga que ver con redes neuronales, lógica difusa? Y el general pues lo miró un poco consternado y le dijo, pues, mi querido profesor, estamos en los años 80, la tecnología en este momento pues no nos permite, es bastante costoso, nosotros necesitamos comprar tapabocas en este momento también. Entonces queremos algo que nos ayude a tomar decisiones, pero que a su vez sea ágil y no disponga de muchos recursos para esto. El profesor Sati dijo, pues comprendo totalmente en este momento, y se fue para la Universidad de Pittsburgh y les trajo lo que hoy todos conocemos como el proceso analítico jerárquico. El proceso analítico jerárquico no es más que intentar resolver los problemas a partir de la lógica y del pensamiento humano. Cómo nosotros tomamos decisiones. Tenemos un problema y para resolverlo, pues también tenemos una serie de alternativas. Cuando tenemos esas alternativas, definimos cuál es la mejor alternativa en virtud de un criterio. Por ejemplo, si nosotros deseamos en determinado caso comprar un bien inmueble, pensamos en cuánto espacio necesitamos. Eso ya nos da una selección de qué alternativas podemos tomar. El precio es otro de los criterios. Las dependencias puede ser alguno de los otros criterios. Entonces, este sistema que es jerárquico, justamente por esto que les estoy mostrando en este momento, es que se define un problema, se define una serie de alternativas y a su vez se escoge o se selecciona unos criterios bajo los cuales van a seleccionarse esas alternativas. Criterios que muchas veces pueden ser variables numéricas, pero también pueden ser variables cuantitativas. En el caso de la propiedad raíz, el ubicarse, el estar en una mejor o una peor ubicación, o por ejemplo el tema de aguas, el contar con aguas abundantes, suficientes, escasas, eso es una variable cualitativa más no cuantitativa. Y este sistema permite trabajar con esa serie de variables. Si miramos acá, uno de los principales trabajos que hace el profesor Sati cuando genera el proceso analítico jerárquico es justamente cómo se toma la decisión de utilizar energía nuclear o continuar con la explotación a partir de plantas de carbón o utilizar también plantas
más pequeñas para la generación de energía. Entonces, digamos que después de que él presenta esta solución, hay un boom de aplicaciones, tanto en medio ambiente como en valoración también, como en administración de empresas, por ejemplo, cómo se selecciona un gerente a partir de los diversos candidatos que puedan existir. Entonces, definimos nuestros criterios y a partir de definir esos criterios, podemos hacer este tipo de análisis. Pero bueno, veámoslo un poquitico más sencillo porque hoy viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Entonces vamos a mirar con un ejemplo un poco más claro de cómo funcionaría esto. El ejemplo más sencillo y el ejemplo con el que podemos averiguarlo en internet cuando averiguamos AHP o proceso analítico jerárquico es cómo elegir un vehículo. Básicamente queremos en este momento comprar un carro, tenemos unas opciones, es un Duster, un Picanto, un Logan, y pues para definir qué carro voy a comprar, primero lo que tengo que definir es el problema, claramente es voy a comprar un auto, qué opciones tengo, las tengo, y después defino qué criterios son con los cuales voy a evaluar esto. Uno es el estilo, segundo fiabilidad, y algo muy importante en estos días, dado que el combustible está un poco alto, ¿cuántos kilómetros por galón podemos hacerlos? Entonces, esto es bastante sencillo, porque está pensado desde el punto de vista también militar, por decirlo de alguna manera. Bueno, una vez nosotros hemos definido el problema y hemos definido nuestras alternativas y nuestros criterios, hay algo fundamental en el proceso analítico jerárquico y es la comparación pareada. El ser humano tiene dificultades en hacer comparaciones cuando los elementos de ese conjunto o son muy grandes o cuando no percibe las diferencias entre cada uno de los elementos. ¿Quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo? Entonces, depende de bajo qué criterios los estemos evaluando. ¿Son muy buenos jugadores? Son muy buenos jugadores. Lo mismo en diferentes aspectos. Uno podría determinar que el ser humano no puede identificar ciertas variaciones por las limitantes físicas que tiene el ser humano. La comparación pareada, que es el eje fundamental también del proceso analítico jerárquico, compara entre pares. Ya lo vamos a ver un poco más adelante cómo es esto. Básicamente, nosotros en el árbol que miramos acá más atrás, lo primero que comenzamos a hacer es comparar dentro de nuestros criterios cuál es el más importante. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Yo puedo decir, no, para mí lo más importante es que el auto tenga una fiabilidad. Para mí lo más importante es que consuma menos, claramente. Entonces, pero ¿cómo le doy más importancia a estilo? ¿Cómo le doy más importancia a fiabilidad? ¿O cómo le doy más importancia al consumo de combustible? Ahora, existe una formulación matemática donde yo en las matrices de comparación pareada lo que primero hago es comparar cada una de los criterios. Entonces, ¿cómo se hace esto? Es la forma como se lee la matriz. Comenzamos preguntándonos qué es más importante, el estilo o la fiabilidad. Si son igualmente importantes, existe algo que es el segundo eje fundamental del proceso analítico jerárquico y es una escala. Si se dan cuenta en esta matriz, se ingresan unos valores. Ahora, ¿podemos ingresar 1.000.000? ¿Podemos ingresar -1? La respuesta es no. En el modelo, en el proceso analítico jerárquico, lo que establece el profesor Saty es que esos valores que ingresan ahí van a partir de una escala. ¿Cuál es la escala? Si son igualmente importantes, es decir, no puedo discriminar en que este es más importante que el otro, que estilo es más importante que fiabilidad, si no puedo hacerlo, entonces la importancia es 1, son igualmente importantes. Si existe alguno cuya importancia es moderado, entonces se le dará 3. Si es una importancia muy fuerte, se le dará 7. Y así se ingresan los valores a partir de una escala en la matriz. ¿Qué estamos haciendo? Estaríamos transformando variables que en teoría serían variables cualitativas en variables cuantitativas. Entonces, por ejemplo, en este caso, el estilo con la fiabilidad es más importante
la fiabilidad. Entonces se coloca 1 estilo y 2 a fiabilidad. Una importancia, bueno, tengo que aclarar una cosa, y es que si bien la escala está en 1, 3, 5, 7 o 9, es posible también colocar valores intermedios cuando no sabemos efectivamente o no tenemos pleno conocimiento de que sea ni una importancia, por ejemplo, ni moderado, ni igual ni moderado, es algo intermedio. Entonces ponemos el número 2, por ejemplo, en este caso. Y así lo hacemos sucesivamente al ingresar en estas matrices. Nos preguntamos, por eso es pareada, porque se compara uno a uno. Estilo con fiabilidad, 1, 2. Estilo contra kilómetros por galón, 3. Fiabilidad contra consumo, 4. La formulación en matemática, pues, digamos que esto tiene cierta complejidad porque significa también que hagamos unos procesos. Entonces, ¿qué les estaba comentando? Desde el punto de vista matemático, la formulación tiene una serie de ecuaciones. Ecuaciones que no son del todo complejas, pero me interesa más es mostrarles cómo se formulan las matrices, cuál es la importancia un poco de la comparación pareada. Y les podríamos obviamente suministrar un poco más de la información matemática que hay detrás de esto. Formulación matemática que, como veremos más adelante, uno lo puede hacer en un Excel, uno lo puede hacer también en RStudio, lo puede hacer inclusive ya el programa ArcGIS Pro, pues tiene para las aplicaciones, sobre todo de sistemas de información geográfica, puede hacer estas matrices inclusive. Bueno, continuemos entonces con nuestro ejemplo. Aquí lo que hacíamos es primero ponderamos cuál de nuestros criterios es más importante, obteniendo un vector. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, acá el proceso para obtener el ranking de esto, pues sabe un poco más Heidenberg Montañez. No sé si me apoyas con esto, ¿quieres hablar o pasamos derecho? Sí, claro, perfecto. Dale, Heidenberg, cuéntanos un poco. Pues lo primero que nosotros estábamos mirando en la parte de arriba, entonces era que teníamos nuestras 3 variables, nuestros 3 criterios, y lo que teníamos que hacer era compararlos uno a uno, el estilo, la fiabilidad y el rendimiento por galón. Después de tener esto, la primera matriz, estas casillas azules se calculan por sí mismas. Al obtener esto, pasamos de estas casillas azules, las pasamos a decimal para poder trabajar con las matrices de una manera más sencilla. Luego de obtener esta matriz en decimales, la multiplicamos por ella misma, es decir, la matriz al cuadrado, para poder obtener esta última matriz que está aquí abajo. La matriz de juicios decimal al cuadrado se multiplica, pues normal como se multiplican las matrices, fila por columna, se suman los resultados, y al final, esta matriz que tenemos es muy importante porque obtenemos el eje en vector. El eje en vector es la clasificación que obtenemos de cada una de nuestras variables al comienzo, el estilo, la fiabilidad y el rendimiento se obtiene de acuerdo a la ponderación que nosotros les dimos. ¿Cómo la calculamos? Pues como se puede ver aquí, obtenemos la suma de cada uno de los valores que nos dio en la matriz de juicios decimal al cuadrado, y al final hacemos una normalización sencilla. Sumamos este 12.75, el 22.33, el 4.83 y ese resultado que nos da cada uno de los valores que tenemos, el 12.75 sobre la suma, el 22 sobre la suma y el 4.8 sobre la suma. Y ese valor que tenemos es el valor propio, el vector propio, que vamos a utilizar más adelante para poder obtener el valor de cada una de las opciones que nosotros podemos manejar. Listo, gracias, Heidenberg. Bueno, básicamente esto ¿qué es lo que nos indica a nosotros? Nos está diciendo que para este ejercicio y para esta persona que está decidiendo tiene más importancia la fiabilidad. El segundo criterio que tiene mayor importancia es el estilo, y el último criterio que tiene importancia es el consumo. Entonces, ya si voy a seleccionar mis vehículos, ya sé a qué le voy a dar una mayor importancia. Si le diésemos a esto igual importancia, pues entonces se dividiría básicamente en 3, pero aquí lo que nos está diciendo es, según nuestros criterios, qué es o qué no es más importante. Esa es la ventaja del proceso analítico jerárquico. Bueno, continuemos por acá a ver. Los juicios.
¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros determinamos que algo es más importante que cualquier otra cosa, que algo es más importante que otra cosa, perdón, estoy emitiendo un juicio de valor. En este sentido, dentro de la matriz existe un proceso matemático también para determinar si mis juicios y lo que yo estoy diciendo tiene algo de consistencia o no es consistente. Por ejemplo, digamos alguna locura. Cristiano Ronaldo es mejor que Messi, pero Messi es peor que Rodallega, lo cual, digamos que en el mundo futbolístico hipotético, no tendría ningún sentido. Entonces estaríamos diciendo algo totalmente inconsistente, como que, no sé, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es menor que el Producto Interno de Colombia y a su vez es menor que el Producto Interno de Canadá. Entonces, estas comparaciones que hacemos, si se dan cuenta, hicimos 3 comparaciones, debe controlarse de alguna manera estos juicios que nosotros estamos diciendo, porque al final, si se dan cuenta, cuando nosotros ingresábamos a esta matriz, entregábamos un juicio que en este caso, que el estilo era mucho más importante que el consumo. Entonces, la manera de controlar que esta matriz esté bien diligenciada es a partir del radio, radio o radio de consistencia. Entonces esto es muy importante porque es la formulación matemática que a nosotros nos permite también determinar cómo vamos en el proceso de formulación del proceso analítico jerárquico, si vamos bien o vamos mal. Es decir, si nosotros en esta matriz hubiésemos dicho, hubiésemos emitido algún juicio inconsistente, o sea, algo totalmente irracional matemáticamente, esta matriz nos arrojará acá un valor, que eso lo veremos ahora más adelante de pronto en Excel, que nos diría, hay que revisar esos juicios que estamos metiendo a la matriz porque la matriz no es consistente, o sea, estamos diligenciando mal la información, estamos haciendo una mala investigación. Listo, ese es la importancia de los radios de consistencia. Estos radios, si una matriz es 2 por 2, pues el máximo permitido será 0. Si es de 3 por 3, el máximo error permitido o el máximo ratio de consistencia permitido será 5. Entonces, eso depende del tamaño de la matriz. ¿Y el tamaño de la matriz de qué depende? Pues si nos damos cuenta son filas y son columnas, o sea, son los criterios que yo estoy teniendo en cuenta. Por ejemplo, en el ejemplo anterior teníamos 3 criterios, entonces el ratio mayor de consistencia debería ser menor a 5 para aceptar esa. Les pido apagar los micrófonos, por favor, los que tienen los micrófonos encendidos. Bueno, aquí pues lo que hacemos o lo que se continúa para poder determinar cuál es la mejor alternativa de vehículo es ahora preguntarse solo para la variable estilo, o sea, estamos analizando solamente el estilo, ¿cuál es mejor? Duster o Picanto. Entonces, no, acá lo que me dice es mejor Picanto. ¿Qué es mejor, Duster o Logan? Duster es mejor en cuanto a estilo. Entonces, ¿qué hacemos? Obtenemos también un vector donde básicamente estamos diciendo para la variable que estamos analizando o para el criterio que estamos analizando, que es estilo, el que tendría un mejor estilo, esto es un caso hipotético, ¿no? Pero igual, el Mazda tendría un mejor estilo. El segundo vendría siendo el Picanto y los otros pues estarían en último lugar. Igualmente se evalúa la fiabilidad, por eso la importancia de decir que es una comparación pareada y tener una escala de medida. Viene Duster contra Picanto en fiabilidad y nos dice que Duster es un poquito más fiable, bueno, etcétera. Y así pues continuamos nosotros diligenciando cada una de las matrices. Si se dan cuenta, entonces ya hemos diligenciamos una primera para los criterios y diligenciamos 3 más para estilo y 3 más para fiabilidad. Ahora, perdón, una para estilo y otra para fiabilidad. ¿Qué pasa con el criterio de kilómetros por galón? Este criterio, si se dan cuenta, pues no necesitamos decir quién consume más o quién consume menos. No es que yo pienso que consume más el Kia o que consume más el Picanto. No, pues es claro que los datos de consumo es una variable cuantitativa que se puede tener en cuenta dentro del modelo. Entonces, miren la importancia del proceso analítico jerárquico. Toma variables cuantitativas y toma variables cualitativas para entregar una única ponderación y así poder tomar una mejor decisión.
En este caso lo que se hace es, digamos que ¿qué es mejor? ¿Un alto consumo o un bajo consumo? Entonces en ese sentido es mejor para la decisión tener un bajo consumo. Bueno, ahora volvemos nuevamente a nuestro árbol que es de proceso jerárquico. Si nos damos cuenta, obtuvimos una ponderación para el estilo, la variable, obtuvimos una ponderación también para la fiabilidad y una ponderación también para el consumo. Y tenemos dentro de esas los eigenvectores que nosotros obtuvimos, que es dentro de la variable o dentro del criterio estilo, cada uno de ellos. Acá lo que resta es hacer una multiplicación matricial de filas por columnas para determinar cuál es la mejor opción para adquirir. Y acá nos damos cuenta de que la mejor opción debería ser el Mazda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el mejor estilo, la mayor fiabilidad y el menor consumo. Pero aquí nos damos cuenta de que no estamos teniendo en cuenta el costo de los mismos vehículos. Claro, pues un vehículo de mayor marca pues va a tener mayores prestaciones, pero bueno, ¿y cuál es mi presupuesto? Voy a borrar acá unas cosas, borro todos los dibujos. ¿Cuál es la mejor decisión? Ahora, ya, para tomar una decisión de cuál vehículo compro, pues es muy importante saber cuál es el costo de cada uno de los vehículos. Y para poder tomar la decisión, lo que hacemos es básicamente un análisis costo-beneficio, donde en este análisis costo-beneficio, pues nos dice que quien tiene el mayor costo-beneficio, o sea, mayores beneficios, mayores prestaciones, mejor estilo, a un mejor precio, pues es el Duster. Es como un ejemplo, si nosotros lo miramos en la literatura de lo que puede estar en Internet, es el ejemplo bajo el cual nos muestran nosotros cuál es el proceso analítico jerárquico. Hasta acá nosotros no hemos dicho nada nuevo. Hasta acá todo esto está en Internet, todo lo pueden consultar. Si nos preguntan a nosotros, podemos en determinado caso decirles cómo opera todo el tema matricial y demás. Ahora, ¿cómo transformamos esto o cómo se transforma todo esto allá? Pues algo un poco más complejo. Un segundito, borrar todos los dibujos por acá. ¿Tan? Bueno, vamos a hacer un paréntesis acá. Son los pilares fundamentales del proceso analítico jerárquico, que son básicamente tres. Uno, si nos pudimos dar cuenta, es la estructura o la conceptualización. ¿Qué tan grande puedo yo hacer este modelo? Si, por ejemplo, quiero hacer un modelo de valoración de terrenos, pues yo lo primero que tengo que comenzar es a determinar qué variables o qué criterios voy a tener en cuenta. Criterios como aguas, vías o los que menciona también la resolución 620 o lo que menciona también el manual de formulación de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas del IGAC, pues involucran que yo debo tener en cuenta unas variables formadoras de valor. Entonces, este proceso se puede hacer tan grande como uno quiera. Si este proceso se hace muy grande, si el árbol se hace muy grande, pues automáticamente lo que a nosotros nos va a repercutir es que necesitamos tener mayores datos. Si se dan cuenta en un poco la historia, que sé que no lo vayan a tomar que es verdad, es una historia pues totalmente ficticia del general McMahon y el profesor Satie. En esa época la carencia de datos era altísima. Pues ahora tenemos internet, generamos una cantidad de datos diarios insospechados. Por eso el análisis de Big Data. En esa época no se contaba con esa oportunidad, no se contaba con internet, no teníamos toda esa oportunidad de datos, de encuestas, de estadísticas para poder generar un modelo el cual utilizara un mayor número de datos. Entonces, en ese sentido, los datos, que es el otro pilar fundamental, como ya lo explicamos, pueden ser unos datos cualitativos o cuantitativos, y si hay datos, o sea, esto funciona tanto con un buen volumen de datos como también con unos cuantos, con 5 o 6 datos también podemos funcionar. El otro pilar fundamental tiene que ver con los expertos. ¿Por qué? ¿Por qué los expertos? Cuando yo pregunto bajo qué criterios y emito un juicio y digo que es mejor Mazda que Duster, en ese momento le estoy preguntando a alguien. Hay un ser humano detrás de este proceso, el cual está tomando un juicio y está tomando una decisión.
En el mismo caso, cuando yo le pregunto a un experto y le digo, ¿quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo? El experto me va a partir de su experticia y de sus limitantes también físicas y de su psicología, porque también la pasión juega ahí un punto importante, va a decir, no, mira, yo creo que es más importante esto o es más importante aquello. Entonces, es un pilar fundamental porque si nosotros al proceso analítico jerárquico no contamos con unos buenos expertos, el proceso va a fallar. Si no contamos con unos buenos datos, el proceso va a fallar. Y si el proceso, y si nosotros no realizamos una estructura o una conceptualización básica, el proceso va a fallar. Pero bueno, si nosotros tenemos y contamos con todas estas herramientas y hemos hecho un buen ejercicio, claro que sí, las reglas y parámetros de consistencia de la matriz, los vectores propios y el álgebra y fundamental la escala única también de Satie nos va a ayudar a nosotros a formular un muy buen producto. Ahora, todo este tema matemático, como les comentaba, pues se puede hacer en RStudio, ArcGIS-Pro también tiene alguna serie de análisis también espaciales y en Excel se puede hacer. Esto fue pensado cuando la computación no era tan avanzada. Bueno, ahora, hasta aquí no hemos visto nada nuevo. Hasta acá todo es lo mismo que menciona la literatura sobre proceso analítico jerárquico. Pero si se dan cuenta, ¿se puede hacer una transformación a valoración? Claro que sí. No sé si ustedes conocen el libro de nuevos métodos y técnicas de valoración que hace un tiempo sacó el profesor Jerónimo Aznar y Francisco Guijarro. Muy importante este texto. Además que pues, les guardo un aprecio entrañable porque ellos mismos fueron los que en el año tal vez 2005 realizaron una capacitación en Medellín junto con la Lonja de Medellín y nos mostraron todas estas nuevas técnicas y fueron un poco los pioneros en transformar el proceso analítico jerárquico a valoración. ¿Cuál es el cambio un poco que se hace? Si nosotros tenemos, vamos a dejarlo acá, nosotros tenemos en este momento carecemos de este valor del Doster. No tenemos ese precio, pero sí tenemos los demás valores. Y tenemos también los beneficios que parten de una matriz de un proceso analítico jerárquico. Podemos extrapolar y podemos decir, claro, a mayor valor, mayores beneficios. Entonces, si carezco de este valor que sería mi incógnita o mi predio a evaluar o mi apartamento a evaluar, en este carro es el carro al cual yo no sé el precio comercial, a partir de un ratio es que se establece, de esa proporción se establece el valor. Yo creo que para más detalle de estos temas, pues este libro, pues además de que está en internet y puede ser descargable pues fácilmente, si desean pues nos pueden a nosotros escribir también y con gusto pues les podemos compartir esta literatura muy importante para el gremio de tasadores y de evaluadores. Entonces, borrar todos los dibujos, denme un segundo acá. Entonces volvamos acá. Aplicación para las zonas homogéneas geoeconómicas. El proceso es el mismo. ¿Qué hacemos? Tenemos que formular un modelo. Este modelo, pues vamos a valorar terrenos, vamos a tener en cuenta normas, vamos a tener en cuenta vías y vamos a tener en cuenta aguas. Ahora, dentro de estos criterios también hay otros subcriterios que pueden ser, por generar un encuentro o agrícola tradicional o agrícola intensivo de protección. Hagámoslo un poco más sencillo. Vías pavimentadas, sin pavimentar y aguas abundantes, suficientes, escasas. Formulo entonces mi modelo. Genero entonces los vectores. Le pregunto también a los expertos y lo ideal es no preguntarle a un solo experto, sino preguntarle a 3, 4 expertos qué considera para ese caso en específico, para ese municipio en específico, para esta vía en específico, qué es más importante, la norma o vías o aguas. Generamos la matriz, igualmente lo hacemos para cada una de las subcategorías en norma, para las subcategorías en agua y obtenemos una ponderación. En donde existe un poco como el cambio de la metodología tradicional. Cuando nosotros hacemos zonas homogéneas físicas, hacemos un análisis espacial y le damos una codificación también a las zonas homogéneas físicas, donde ordenamos también nuestras variables o nuestros criterios y les damos
les damos es un orden. Es decir, si la norma es, consideramos que es lo que más peso va a tener para ese municipio, pues va de primeras. Si va de segundas aguas, consideramos que es aguas, vías y así sucesivamente. Pero nos da es un orden. Nosotros no podemos identificar con ese orden que le estamos dando en este momento, no lo estamos cuantificando. Entonces, espérate, le hago acá una cosa, dibujar. Esto de acá, perdón. Esto de acá es un orden, es únicamente un orden. La ventaja que nos da la aplicación que se hace a partir del proceso analítico jerárquico es que además de tener la zona homogénea física, como se está agregando cada uno de estas variables, la variable normas, la variable vías, agua, y el valor potencial, en este caso los usos y los servicios públicos, lo estamos agregando en un único vector y en un único valor que ya puede ser trabajado cuantitativamente, cuantitativamente sí y no cualitativamente. O sea, estamos pasando de variables, la norma, que es una variable cualitativa, es decir, norma urbano, rural, protección, y estamos pasando a un peso. Podemos establecer cada uno de los pesos. ¿Y de qué nos sirve tener esos pesos? Además de tener de pronto esta ordenación que ya teníamos en las zonas homogéneas físicas, que si ya tenemos algún valor muestreado para algunas de las zonas, pues podemos establecer claramente una relación entre la ponderación obtenida por el proceso analítico jerárquico que involucra las tierras de mejores condiciones, si el modelo lo formulamos de esa manera, y el valor. Obteniendo, bueno, en este caso se obtiene un 70, la verdad es, no, es un poco teórico, ¿sí? Porque cuando verdaderamente hemos hecho estos ejercicios, y ya les voy a mostrar un ejemplo, no se logra ese coeficiente de correlación, la verdad es bastante extraño, ya lo miraremos. Pero si se dan cuenta, lo que aquí queremos mostrar es que existe una relación entre la zona homogénea física, cada una de sus características y su valor, y su proceso, su ponderación y su valor. Espérate, borro acá, borrar todos los dibujos. Gracias. Listo. Ahora, ya de manera visual, cuando nosotros colocamos estos puntajes en un mapa, pues podemos detectar y se le hace muchísimo más fácil al analista, al evaluador, pues determinar, hombre, mira, acá a partir de los valores de priorización, aquí lo que hacemos en ARGIS es unos intervalos de, a ver, me corrigen, creo que se llama Jenks. Sí, señor, intervalos Intervalos de metodológicos. Jenks, donde pues donde agrupamos cada uno de los valores. ¿Qué nos indica? Estos valores altos significa que son las tierras con mejores condiciones y estos valores bajos significa que son las tierras con menores condiciones. Acá en este caso, si nos damos cuenta, en este sector, bueno, no creo que no se alcanza a ver, vamos a ponerlo con rojo. En este sector encontramos la ponderación más baja y pues claramente esto corresponde a una ronda del río y acá lo que está más cerca a Puerto Berrío, que fue uno de los ejemplos que nosotros hicimos hace algunos años, encontramos unos valores de ponderación muchísimo más alto. Ahora, pues ¿esto qué significa? Que acá están las tierras más costosas y que aquí estarán las tierras menos costosas. Sí hicimos una formulación adecuada del modelo. Eso es un poco lo que quería como comentarles y es la adaptación que nosotros hicimos y fue un trabajo que presenté en el año 2005 justamente para obtener el grado de especialista en métodos y técnicas de valoración justamente de la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, ya llevamos pues unos años trabajando un poco en esto. Hay 1000 formas también de hacer zonas homogéneas físicas y geoeconómicas y ahora con todo el tema de geoestadística, con todo el tema de regresión lineal, pues esto no es ajeno y no riñe con estos otros procesos. ¿Qué ocurre? Es tan así que no riñe que podemos inclusive, un segundo, acá, que podemos inclusive utilizar esta variable que se convierte ahora en una variable cuantitativa, el cuánto, o sea, en un número, y la podemos utilizar en diferentes modelos. ¿En qué modelos? Pues acá tenemos el valor, a ver acá, rojo, listo.
Acá tenemos como el valor medio obtenido a través de zonas homogéneas geoeconómicas y zonas homogéneas físicas normales. Si nosotros metemos esa ponderación del proceso analítico jerárquico a un WGP o eso se llama programación por metas ponderado, que es también una forma de trabajarlo, y analizamos su distancia a Manhattan y analizamos el índice de adecuación, que el índice de adecuación es cuánto más mejoro, y bueno, el coeficiente de correlación, nos damos cuenta de que acá tenemos un coeficiente de correlación de 88. Y el error típico lo hemos disminuido, pero pues no es el mejor modelo. Si nosotros miramos el proceso, si lo hacemos con AHP junto con ratio, que el ratio, pues, bueno, todas estas técnicas están en el libro que les comento, mejoramos un poco más. Y mire cómo podemos utilizar, cuál sería si utilizamos nosotros el modelo de regresión con logaritmo y no el proceso analítico jerárquico obtenido total, sino por cada una de las variables, pues mejoramos notablemente el coeficiente de correlación. Eso es uno de los ejemplos que nosotros pues hemos hecho. Esto creo que corresponde al municipio de Tabio también. ¿Cuáles son como las conclusiones un poco? Si nosotros utilizamos el AHP, el valor de ponderación que nos da el proceso analítico jerárquico, en algunos casos llegamos a un 45 o 55% de explicación de los valores. Así nomás, si nosotros utilizamos el proceso analítico jerárquico junto con regresión lineal o alguna regresión logarítmica, logramos mejorar y llegar dentro de un 55 o un 70%. Ahí ya estamos, yo consideraría que estaríamos bien, porque esto ya implica pues un esfuerzo fuerte, y si queremos llegar a un 90 y estar volando, pues necesitamos hacer regresiones múltiples y bueno, y utilizar otra serie de técnicas un poco matemáticas más avanzadas para llegar a esos niveles de certidumbre. Pero, pues bueno, digamos que es una nueva manera de mirar esto de las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas. Sé que hay muchas preguntas, sé que, pues bueno, digamos que la formulación de pronto un poco matricial, pero es algo un poco más largo que para darlo en 40 minutos, una hora, pues la verdad se torna un poco difícil. Hemos querido como traerle simplemente este abrebocas de cómo se puede hacer y que existe una manera matemática de hacerlo, existe una manera también de aplicación de sistemas de información geográfica con la cual podemos mejorar las zonas homogéneas geoeconómicas y las zonas homogéneas físicas. Dame un segundo acá, por favor. Todos mis dibujos, cerrar. Creo que eso era todo como por este momento. Ahora, ¿qué más resta? ¿Podemos mejorar todo esto? Claro que sí, porque no estamos en los años 1980, 1970, tenemos un poder computacional mucho más fuerte, donde análisis más robustos que sé que gente de la Universidad Distrital y de muchas otras universidades están haciendo, como es el tema de redes neuronales, como es el tema de lógica difusa, se puede hacer ahora. ¿Qué involucra? Involucra que a mayor precisión también involucra un mayor nivel de datos. Para hacer machine learning y una red neuronal necesitamos tener muy buenos datos, necesitamos también guardar unos datos para mirar si ese modelo tiene una muy buena predicción. Entonces ya es algo un poco más complejo y difícil, pero pues en Predcol a nosotros que nos interesa un poco, y lo veía desde que inicié en el 2007 tal vez a ser evaluador junto con Cristian Montilla, que creo que está por ahí, junto con, bueno, que me acuerde así, bueno, Diana Calderón también, Alexander. Y en esa época eran jefes míos, Ariel Armando Llano Medina era jefe mío, Adriana Vivas, no sé si está por ahí, y siempre me causaba curiosidad, y ahora me causa más aún, que los evaluadores, después de tanto tiempo, lo único que tienes que decirle es dónde está ubicado el inmueble, en qué piso está, y logran determinar el valor. Me dice, pero ¿cómo hacen? Yo en esa época me preguntaba en el 2007, pero ¿cómo hacen? Pues resulta que internamente el ser humano genera también su red neuronal. Imagínate que tú arrancas haciendo avalúos para ser evaluador, y en cualquier empresa
comienzas adelantando 20 avalúos al mes o 50 avalúos al mes cuando ya tienes, digamos, un muy buen volumen, pues en 10 meses son ¿cuánto? En 10 meses son 500, pero ahora pensemos en otra cosa. Cada uno de esos avalúos te exigen que tengas un estudio de mercado, que tengas algunos comparables, que sean otros 5. 5 por 5, 25 por avalúo. En 10 meses son 2.500 datos que tú ya tienes en tu cabeza. En 2 años, inclusive más, como 3.000 datos. En 2 años que lleves trabajando son 6.000 datos de comparables que están en tu cabeza y que con la retroalimentación que también tienes de tu coach, de tu líder, y vas mejorando ese proceso y esa red neuronal. Después, entonces, te vuelves en coordinador y ya tienes a cargo a 2 o 3 personas que están haciendo un volumen de 3.000 avalúos al año y estás revisando 3 o 4. ¿Qué cantidad de datos estás procesando en ese momento? Entonces, ¿qué es lo que ocurre y a qué voy, a dónde quiero ir un poco? Que si bien nosotros nos centramos en intentar hacer Machine Learning, ese proceso ya lo está haciendo una persona. Ese proceso y la experiencia es de lo más importante y como evaluadores cuando comencemos y cuando ya hemos llegado a cierto nivel, debemos procurar porque eso sea reconocido. En este momento, si ustedes revisan las estadísticas del RNA, bueno, de la ANA, perdón, y de ANAP, el número de evaluadores inscritos cambió drásticamente con la profesionalización de los evaluadores. Mucha gente que se había registrado pero que no cumple con esos requisitos, infortunadamente por este problema, no, por esta profesionalización, porque al final esto es para mejorar, tuvieron el problema de que pues no quedaron en el registro. Entonces, todos los que en este momento estamos haciendo avalúos, sintámonos totalmente importantes, sintámonos como el machine learning de las empresas, como la red neuronal. ¿Y esto a qué nos lleva? A generar este tipo de capacitaciones para que la gente conozca. Sé que es muy corta, sé que faltaron muchas cosas, que debemos hablar más de procesos matemáticos, de cómo lo hacen, de por qué el modelo de regresión así, no, y por qué le di un coeficiente de 70, a mí nunca me ha dado eso. Bueno, sé que hay que hacerlo y en esto, por ejemplo, puede tomar sesiones de 2 sesiones de 2 horas más, de pronto haciendo ejercicios, pero lo que queríamos era compartirles y que nos preparemos para esto del catastro multipropósito. El catastro multipropósito tiene que ver también con zonas homogéneas físicas y económicas, que las podamos técnicamente sustentar, que le estemos pegando también a los valores, involucra también temas tecnológicos de fotogrametría con dron, de toma de imágenes, de procesamiento de imágenes, de sistemas de información geográfica y de manejo de bases de datos geográficas. Y esto va a venir más adelante. Sabemos que en este momento tenemos un gran inconveniente con esta pandemia, pero no cerremos nuestra visión. Estamos ante un problema, sí, pero más adelante todo va a cambiar. ¿Vamos a estar preparados para eso? ¿Cómo lo vamos a afrontar? Entonces, esas son las preguntas y las respuestas, pues cada uno necesitamos eh, encontrarlas, pero lo que sí les digo es que en este momento puedes convertirte en el machine learning y en la red neuronal de tu empresa. Es como con lo que quería concluir. Vamos a la tanda entonces un poco de preguntas. Sé que hay muchas por el chat. Nuevamente mil gracias por esta asistencia hoy viernes, no sé, a la luz de una cerveza. Espero le hayan pasado un rato agradable. Y nada, vamos con las preguntas, Lili. Bueno, buenas noches. Me presento, mi nombre es Heidenberg Montañez. Ya me habrán escuchado eh, un poco anteriormente. No sé si me escuchan bien. Por favor, me pueden confirmar. Listo, ok, gracias, Inge. Entonces, primero que todo, pues yo también les quiero agradecer a todos ustedes porque de verdad nosotros en Petco no nos esperábamos tanta asistencia. Es algo muy bueno, muy gratificante contar con tantas personas. Ni en nuestros mejores pronósticos esperábamos que llegaran tantas personas. Em, Recomendarles que vamos a seguir haciendo este tipo de cosas. Se vienen proceso de imágenes satelitales, imágenes de dron. En algún momento, si les gustan, podríamos estar hablando otra vez de otros métodos de valoración masiva. También tenemos abierto el chat para que ustedes nos puedan decir qué temas les gustaría que nosotros tratáramos. Tenemos abierto un canal en YouTube, tenemos la cuenta en Instagram, en Facebook, en Twitter.
Estamos publicando constantemente algunas cosillas por allí, entonces recomendarles que sigan y que estén pendientes de lo que nosotros estamos publicando.